Buenas tardes, sean todos bienvenidos a otra edición del Seminario Internacional de Matemática. Hoy, por alteraciones en el programa, estamos presentando una charla en diferido. Gentilmente se dio a la profesora Yamile Quintana de la Universidad Simón Bolívar en Venezuela, que ella presentó un poco más temprano en el Seminario Iberoamericano de Análisis Matemático y Matemática Aplicada. Entonces voy a compartir la charla. Buen día para todos. En primer lugar, agradezco al profesor Pijeira su cautivadora introducción. Él ha contribuido en mi formación como matemático, así que sé que siempre me mira con los ojos del corazón. Y parafraseando a Platón, el comienzo es la parte más importante de la obra. En segundo lugar, como ya este foro sabe, nos hemos reunido hoy para hablar sobre el teorema de aproximación polinomial de Weierstrass y algunas de sus demostraciones. En tal sentido, y atendiendo al carácter formativo de este primer bloque del seminario, examinaré junto con ustedes algunas demostraciones tempranas de este resultado, eh, haciendo énfasis en los enfoques utilizados por cada uno de sus autores, los cuales he descompuesto en el enfoque de Ballesta, el enfoque por medio de integrales singulares, el enfoque utilizando una aproximación a una función continua particular y el enfoque que no pertenece a ninguno de los anteriores o enfoque complemento. Bien, como ya se ha mencionado en el resumen de esta charla, trataremos un teorema de caracterización que en términos modernos puede ser considerado de naturaleza topológica, pues es un resultado de densidad. Este teorema fue el primer resultado significativo de la teoría de funciones de R a R y ha tenido un rol clave en el desarrollo de la teoría de aproximación en general. Para explicar brevemente el término teoría de aproximación, yo voy a utilizar el enfoque dado por el Journal of Approximation Theory. Así que desde este momento voy a intentar convertirme en una suerte de guía turístico en lo que yo he dado a llamar la ruta del YAT. La teoría de la aproximación es una rama de las matemáticas formalmente establecida en 1968 con la fundación del Journal of Approximation Theory. Ha servido de puente o enlace entre las ramas de matemática pura y matemáticas aplicadas. Y el Jack sugiere como áreas de estudio de la teoría de aproximación las 5 que aparecen en la parada del autobús de la ruta Jack. Primero, empecemos por la posibilidad de aproximación. Esta parada comprende problemas de densidad y problemas de completitud. Seguida luego por calidad de aproximación, en donde encontraremos temas como grado de aproximación, teoremas inversos, teoremas tipo Jackson, etc. Luego llegaremos a la que es reconocida probablemente como la columna vertebral de la teoría de aproximación, que es la aproximación óptima. En esta parada o en esta área de estudio encontraremos temas como métodos
de mínimos cuadrados, polinomios ortogonales, estimación óptima, temas de interpolación y de fórmulas de cuadratura, etcétera. Bien, a continuación tendremos la parada de familias de aproximantes. Como ustedes saben, dependiendo de la naturaleza del problema de aproximación a considerar, pues pueden existir distintas familias de aproximantes, de funciones aproximantes para ser usadas, tales como los polinomios algebraicos, los polinomios trigonométricos, funciones especiales o splines. Y finalmente, la más reciente de todas las áreas de estudio es aquella que se denomina esquemas de aproximación y algoritmos computacionales. Otra vez, dependiendo del problema de aproximación que se esté considerando, son importantes tomar en cuenta, ¿qué cosa? Tomar en cuenta algoritmos computacionales que sean robustos o que permitan producir aproximantes de forma eficiente, al igual que esquemas de aproximación que puedan usarse para para trabajar con el problema de aproximación considerado. Bien, dicho eso, nuestro plan para el día de hoy es detenernos en la parada de posibilidad de aproximación y seguir la ruta que establece el esquema que aparece allí para poder estudiar, discutir algunas de las demostraciones del teorema de Weierstrass en la plaza de problemas de densidad. Bien. Mi plan, o el plan para esta charla, es presentar tanto la demostración original de Weierstrass como algunas demostraciones alternativas comprendidas en el periodo desde 1885, cuando apareció la demostración del teorema en cuestión, hasta 1912-1913. Noten que esto es un periodo de aproximadamente 25 años. Y las demostraciones alternativas que aparecen allí son 12. Es decir, que para esa época había un promedio de una demostración alternativa cada 2 años. Si bien no voy a guardar completamente la cronología de la aparición de cada una de estas demostraciones alternativas, sí que voy a intentar enfocarlas desde el punto de vista de los métodos que se usaron en cada una de ellas, empezando por el enfoque de Weierstrass, pasando luego al enfoque de integrales singulares, luego al enfoque de aproximación por una función particular y finalmente al enfoque complemento de los tres anteriores, es decir, un enfoque que no utiliza ninguna de las herramientas que ya he nombrado. Obviamente, por razones de tiempo, no vamos a ver en detalle ni tampoco en un bosquejo, en un esquema, todas y cada una de las demostraciones que aparecen allí, pero sí que haremos algunas observaciones con respecto a algunas de ellas. Bien, la primera, el resultado de aproximación polinomial de Bayes, que aparece en 1885, en un artículo que realmente aparece como dividido en dos partes en la misma revista, aunque con el mismo título. El resultado de 1885 decía lo siguiente: da una función continua y acotada, consideremos otra función, también continua, acotada, no negativa, par e integrable Riemann en el sentido impropio. Entonces, para K positivo y X perteneciente a R, la función f mayúscula de xk definida bajo esa representación integral que aparece en la lámina, donde omega es precisamente la integral desde 0 hasta infinito de esa función psi de u, tiene una propiedad interesante, la propiedad 1.
¿Qué es lo que dice la propiedad 1? Que el límite cuando k tiende a 0 por la derecha de la función f de xk definida a partir de esa integral coincide con f de x para cada x. Además, esta convergencia es uniforme sobre cualquier intervalo finito, entendiéndose finito acá como un intervalo cerrado y acotado, es decir, un intervalo compacto. Noten que en el fondo de la definición de f de xk, lo que aparece es una representación integral que nos lleva hacia integrales singulares. Por lo tanto, la ecuación 1 significa que Ballestra basó su demostración en el método de integrales singulares. Bien, algunos datos interesantes sobre el teorema W. Ballestra publicó el teorema W a la edad de 70 años, mostrándonos entonces y pasando a ser él mismo un contraejemplo clásico de que la productividad de un matemático puede darse en cualquier etapa de su vida. El título del artículo que aparece allí en inglés era algo así como sobre la posibilidad de dar una representación analítica para una función de variable real arbitraria. Realmente hubo 3 publicaciones de ese artículo. La de 1885, que ya referí, un año después, la traducción del artículo a el francés, que también apareció en 2 partes y en 2 números consecutivos, aunque con el mismo título, y finalmente en una serie de colección de trabajos de Valles transformadas por 7 capítulos en 1903, con una añadidura. Esta versión de 1903 era una versión extendida del artículo de 1885, que además contaba con 10 páginas adicionales, entre las cuales la primera media página daba un resumen o un enunciado ligeramente diferente del teorema W que presentamos al principio. Finalmente, en la parte final del artículo de 1885, Ballestar también mostró la densidad de los polinomios trigonométricos en el espacio de las funciones continuas 2π periódicas. Bien, una breve pincelada sobre la notación que Ballestar utilizó en su artículo original. Primero, Ballestar, para cualquier par de puntos en la recta, tal que A sea menor que B, Ballestra denotó como f de A, puntos suspensivos B, un valor de f tomado entre los valores A y B. Para demostrar la convergencia, ¿verdad? El límite que vimos en la expresión 1, utilizó la continuidad de la función f en el punto X, perdón, y aplicó el teorema del valor medio para el cálculo integral a f, de manera que encontró una descomposición integral de la diferencia entre el candidato aproximante y la función en cuestión en el punto. Nosotros no seguiremos estrictamente al pie de la letra este método para trabajar, sino más bien recuperaremos las ideas que están detrás del método que él ofreció en su artículo de 1885. Con respecto al enunciado del mismo teorema que apareció en el capítulo 3 en el volumen 3 de los trabajos, del compendio de trabajos de Ballestra, el enunciado del teorema que apareció fue el siguiente: sea ahora f una función continua sobre todo r, entonces existe una sucesión de funciones enteras, de manera que f puede ser expresada como la serie asociada a esta sucesión de funciones para cada x en R. Además, la convergencia de la serie anterior es uniforme sobre cualquier intervalo compacto. Entonces, noten que este enunciado sugiere el interés permanente de Ballestra en las funciones de variable compleja y en los desarrollos de series de potencia.
De hecho, alguna vez recogen los biógrafos que alguna vez llegó Ballester a comentar que todo su trabajo de matemáticas se reducía a series de potencias. Bien, noten también que en este enunciado la hipótesis de que F debe ser acotada es removida. Y al igual que en el enunciado del teorema de 1885, no se menciona nada acerca de la naturaleza del aproximante. En este caso, no se menciona que las funciones f sub i van a ser polinomios, de hecho. Bien, vayamos a una idea muy general, intentemos hacerla breve, de la demostración del teorema de 1885. Considerados K positivos y un X en R, el candidato aproximante f de xk menos la función f de x la función f de x se puede expresar como la diferencia que aparece en la tercera línea de esa cadena, del lado derecho, en la tercera línea de esa cadena de desigualdades. Así que teniendo esa diferencia, el problema de Weierstrass se reducía a acotar convenientemente esa diferencia de integrales. Para encontrar una cota adecuada, Weierstrass descompuso el dominio de integración de cada una de esas integrales de la forma siguiente. Tomó un punto en donde f fuese continua, aplicó lo que hoy nosotros conocemos como continuidad en f, utilizando ahora la notación introducida por Weierstrass, y notó que cada vez que tenía un punto en un entorno abierto del punto X, entonces el módulo de la diferencia de ese punto menos el punto X, siendo menor que delta, producía a su vez un entorno conveniente para ¿quién? Un entorno abierto conveniente para X igual a 0. Noten que módulo de U menos X menor que delta, sí, solamente sí. U menos X entre K pertenece al intervalo menos delta entre K, delta K, es decir, a un intervalo abierto que contiene 0. Por lo tanto, Weierstrass podía hacer el cambio de variables en la diferencia integral que aparece arriba, t igual a U menos X entre K, obteniendo de esa manera que el punto KT más X pertenece precisamente al entorno abierto de X dado por la continuidad de la función en el punto X. Luego, con esa idea en mente, entonces la representación integral de esa diferencia se puede descomponer como aparece allí, donde los puntos claves de esa descomposición están en las integrales coloreadas. Note que la primera integral coloreada que aparece allí en verde es una integral que está cuyo dominio de integración está a la izquierda de 0 para esas dos integrales verdes. Entonces, para esas dos integrales verdes nos va a servir el cambio de variable anterior para poder expresar esas integrales en términos de integrales que tengan dominio de integración a la derecha del 0. Y la suma de integrales coloreadas en rojo es sencillamente la descomposición de ¿quién? La descomposición del dominio de integración 0 infinito para la función psi de nu. De esta manera, entonces podemos expresar la diferencia que los puntos involucrados en cada uno de esos integrandos pertenecen al entorno abierto de X centrado en delta, entonces nosotros podemos mayorar el módulo de la diferencia del candidato aproximante y la función por una constante positiva multiplicada por épsilon. El asunto es que para mostrar la ecuación 1, que la ecuación 1 implica, entre otras cosas, el siguiente enunciado del teorema de Weierstrass que apareció en 1903,
él tenía que encontrar funciones f de xk, es decir, aproximantes que fueran más regulares que lo que era la función f, es decir, funciones que se pudieran desarrollar en serie de potencias. Entonces, Weierstrass demostró en detalle en 1885 y más brevemente en sus conferencias del verano de 1886 que existen muchas funciones sí que permiten construir una función f mayúscula aproximante con las propiedades de regularidad adecuada. Por ejemplo, él trabajó con la función e a la menos u cuadrado para introducir, entre otras cosas, el núcleo gaussiano. En ambas ocasiones, tanto en el artículo de 1885 como en su serie de conferencias del verano del 86, eh, enfatizó en que había infinitas funciones de ese tipo. En particular, cuando nosotros tomamos la función que él utilizó en la demostración, obtenemos que el candidato aproximante, es decir, la función f de xk, se puede escribir como la convolución de la función que se quiere aproximar con el núcleo gaussiano. Y esa expresión es crucial para obtener qué cosa, para obtener que la diferencia entre el candidato a aproximar y la función, entonces se puede escribir como la integral que aparece allí, y en consecuencia uno puede extender de forma continua a la función f por alguna función f tilde, digamos, que tenga la propiedad de que se anula fuera de cierto intervalo, en este caso el intervalo a menos epsilon 1, a más epsilon 1 con epsilon 1, un valor positivo fijado, y siempre ese tipo de funciones se pueden construir. Un ejemplo explícito de ese tipo de extensión aparece en la fórmula que está allí, y más abajito les he colocado un gráfico de cómo tendría que ser esa extensión, donde la parte azul corresponde precisamente a la función continua f definida en el intervalo A. Ahora, esta extensión continua tiene una propiedad particular. Esta extensión continua es una función uniformemente continua sobre R. Y la propiedad de ser uniformemente continua sobre R nos va a permitir entonces acotar el módulo de la diferencia de nuestro candidato aproximante y la extensión por esa desigualdad que aparece allí, que nos permite controlar ese módulo de el módulo de esa diferencia también como nosotros queramos, porque el segundo sumando tiene que tender a cero por las propiedades del núcleo gaussiano. Entonces, efectivamente, eso va a pasar. Así que como f de x, ya lo dijimos, ese aproximante va a pasar a ser, en este caso, la convolución de la extensión de f con el núcleo gaussiano, y esa extensión de f no solamente uniformemente continua, sino que además por nuestra construcción tiene soporte compacto, entonces nosotros podemos intercambiar en esta fórmula el núcleo gaussiano por su desarrollo en serie de potencias, ¿no?, alrededor del origen, es decir, por su desarrollo en serie de Maclaurin, obteniendo efectivamente que nuestro candidato aproximante es una función entera en la variable x. De esta forma, acabo de describirles el proceso que aparece en la siguiente lámina y que nos permite entonces expresar a f de x como esa serie que aparece coloreada en rojo. Luego, tomando la suma parcial de esa serie, nosotros encontramos precisamente el polinomio que aproxima uniformemente a f tilde, ya que f tilde coincide con ¿quién? Ya que f tilde coincide con f en el intervalo compacto, entonces hemos demostrado además el teorema W1. Bien. Dicho eso, si nosotros denotamos por P el espacio lineal generado por la base canónica de polinomios, entonces una consecuencia inmediata del teorema W1 es el teorema W2 que coloco allí también con dato 1885, pero que en realidad es la versión
versión moderna de lo que nosotros conocemos como teorema de aproximación polinomial de Weierstrass. A f continua sobre un intervalo compacto y epsilon positivo, existe un polinomio algebraico tal que la norma de la diferencia entre el polinomio y epsilon se puede hacer tan pequeña como uno quiera, es decir, está controlada por epsilon para todo x que pertenezca al intervalo AB. En términos topológicos, lo que estamos diciendo es que cuando dotamos a serie AB de la métrica inducida por la norma infinito, entonces el conjunto de los polinomios algebraicos es denso en el espacio de las funciones continuas. Sobre la motivación utilizada por Weierstrass. Bueno, esto es algo que en realidad presenta algo de controversia entre los entendidos, entre los estudiosos de el teorema de aproximación de Weierstrass y los biógrafos de Weierstrass y de su, digamos, y los de Weierstrass y de su trabajo matemático. En 1822, el trabajo de Fourier sobre la propagación del calor finalmente había sido aceptado. Y para ese momento, tanto los resultados físicos como matemáticos de la teoría de Fourier gozaban de aceptación en general. Weierstrass tenía un conocimiento profundo sobre la ecuación del calor y sobre la solución dada por Fourier, porque, entre otras cosas, Weierstrass estaba interesado en problemas asociados a la física matemática y estaba muy inconforme con los textos o las notas que encontraba acerca de la resolución de ese tipo de problemas. Así, Weierstrass conocía de primera mano la resolución de la ecuación del calor cuando la condición inicial que se daba para esa ecuación del calor era precisamente la que aparece acá, que si dt de x tienda, cuando x tiende a 0, ese conocimiento le permitió a Weierstrass saber que si G era tomada como una función definida sobre R a valores complejos, acotada, uniformemente continua, y tal que si de X está dada por la convolución de G con otra vez una expresión que representa el núcleo gaussiano, entonces la solución de la ecuación de calor, phi, iba a ser una función infinitamente diferenciable sobre la banda R por 0 infinito, y además iba a tener la propiedad de que esa solución de la ecuación de calor se podía expresar precisamente a través de la representación integral que aparece al final de la lámina, con una añadidura. En ese caso, la condición inicial que se considera para esa función converge uniformemente en X cuando S tiende a 0 por la izquierda. Así pues, sabiendo que la función, esta función, la función que en la lámina denoto por E sub k, pero que al final del día es un núcleo gaussiano alterado por la constante 1 entre k, puede ser aproximada uniformemente por polinomios. De hecho, todos sabemos cuál es el desarrollo de potencias en el origen de la función exponencial. Weierstrass utiliza digamos, o tenía el conocimiento de que la convolución de la condición inicial asociada a la ecuación del calor y las sumas parciales del desarrollo de las funciones G sub k tenía la propiedad de converger uniformemente precisamente a la convolución de la condición inicial con las funciones G sub k. Y así, con esa idea en mente, intentó demostrar su resultado. Ah, con respecto, con respecto a la densidad de los polinomios trigonométricos, ¿no? Vamos a introducir una brevísima notación. Consideraremos C tilde de AB el conjunto de las funciones continuas que tiene la propiedad de que coinciden los extremos del intervalo. Como nosotros sabemos, ese conjunto puede ser identificado
de manera natural con las funciones B menos A periódicas sobre todo R, las funciones continuas B menos A periódicas sobre todo R, y vamos a denotar al conjunto de los polinomios trigonométricos como el conjunto del espacio lineal generado precisamente por las funciones cosenoidales más el 1. Bien, en el caso complejo, en la parte final de su artículo de 1885, Weierstrass modifica ligeramente los argumentos que utilizó en la primera parte y considera como candidato aproximante esta función con esa representación en términos nuevamente del núcleo gaussiano, pero esta vez con la primera componente con z en variable compleja. Chequea que para cada k positivo se satisface que el límite cuando k tiende a 0 por la derecha de 0 de la función f de zk restricta, ¿verdad? Restricta a la recta, converge uniformemente a f de x sobre el intervalo 0,2pi. También verifica que como f es 2pi periódica, también lo va a hacer su candidato aproximante, como aparece allí en la lámina. Y finalmente, define la función g de zk, esa función que va a ser el papel de condición inicial en la ecuación del calor asociada a los trabajos de Fourier, define esa g como f evaluada en dónde, evaluada en el logaritmo de z entre i, k. Otra vez, como la función f es 2pi periódica, entonces la función g va a ser univaluada y además analítica en C menos el origen. En consecuencia, G tiene un desarrollo en series de Laurent, de la forma que aparece en la lámina, que converge absoluta y uniformemente a G, el desarrollo de Laurent, ¿sobre quién? Sobre cualquier dominio acotado que no contenga ni al cero ni al infinito. Luego, tomando cualquier punto sobre la circunferencia unidad, en este caso haciendo el cambio de variable z igual a la ix para x en r, f de xz va a tener, ¿qué cosa? Va a tener un desarrollo de potencias que converge a la función absoluta y uniformemente para cada x en r, y de hecho, cuando la función psi, esa función auxiliar que nos permite dar las representaciones integrales, es tomada como la exponencial de menos u al cuadrado, entonces los coeficientes de la representación de Laurent que aparecen en la expresión 4 pueden ser expresados como el producto de ¿quién? Como el producto de C sub n por la exponencial que aparece allí, donde esa sucesión C sub n representa precisamente los coeficientes de Fourier de f. Finalmente, truncando esta serie que aparece en 4 y eligiendo convenientemente el valor para acá, Weierstrass obtiene un polinomio trigonométrico que aproxima f en norma infinita. El resultado, ese último resultado de aproximación de su paper de 1885 se puede escribir en términos modernos como lo conocemos nosotros. Nosotros conocemos que si f es una función 2pi periódica continua, entonces existe un epsilon positivo, dado epsilon positivo, existe un polinomio trigonométrico que aproxima en norma infinito a esa función. O dicho en términos topológicos, los polinomios trigonométricos son densos en el conjunto de las funciones continuas 2pi periódicas. Y aquí hago brevemente un intermedio. Nosotros sabemos que la composición de funciones continuas es de nuevo una función continua. Y ese hecho nos permite establecer que si P es denso en el conjunto de las funciones continuas sobre el intervalo AB, entonces también será denso en el conjunto de las funciones continuas sobre el intervalo 0,1 y viceversa. Una
Una caracterización menos usada de la densidad es la que corresponde a los polinomios trigonométricos sobre las funciones periódicas, las funciones continuadas periódicas. Ahora, si T, los polinomios trigonométricos son densos en el conjunto de las funciones periódicas y continuas de periodo 2π, entonces haciendo, ¿verdad?, el cambio de variable que aparece en el argumento de la lámina, el espacio lineal generado por esa nueva sucesión de polinomios trigonométricos va a ser denso en el conjunto de las funciones b menos a periódicas sobre la recta. Y además hay una relación entre la densidad de los polinomios trigonométricos y la densidad de los polinomios algebraicos en cada uno de sus intervalos de definición. Esa relación nos dice que el conjunto de los polinomios trigonométricos es denso en el espacio de las funciones continuas 2π periódicas, sí, solamente sí. El conjunto de los polinomios algebraicos es denso en AB, con lo cual el enunciado del teorema 2 de Ballestra es equivalente al enunciado del teorema 3. Bien, con respecto al enfoque sobre integrales singulares, el primer resultado fue reportado en 1891, el primer resultado o demostración alternativa fue reportado en 1891 por Emile Picard. Eh, Ese resultado básicamente dice que si nosotros tenemos una función 2π periódica y un epsilon positivo, entonces siempre podemos encontrar un polinomio trigonométrico tal que el módulo de la diferencia de la función y el polinomio trigonométrico es menor que 3 epsilon para todo θ que pertenezca al intervalo 0,2π. Por esta vez no voy a incluir los detalles de la demostración de Picard, a pesar de ser la primera, porque es que hace un par de semanas en el curso de práctica correspondiente a análisis funcional para los jóvenes del doctorado interdisciplinar de República Dominicana, pues hemos chequeado parte de esta demostración precisamente. Entonces, digamos, no los voy a aburrir con el tecnicismo, pero sí voy a decir que en la demostración de Picard aparece como núcleo integral precisamente el núcleo de Poisson. Bien, en 1900, Feyer demuestra el siguiente resultado. Feyer demuestra que cada vez que tenemos una función 2π periódica y consideramos eh, la sucesión de los promedios de las sumas parciales, de los promedios de las sumas parciales de la serie de Fourier asociada a X en cada punto, entonces esa sucesión de promedios converge uniformemente a F cuando n tiende a infinito. Realmente el enunciado que mostró Feyer en su paper de 1900 no es exactamente ese. Feyer lo que demostró fue que si F es una función Riemann integrable sobre la circunferencia unidad, entonces la suma de los promedios de su serie de Fourier converge a la suma de los promedios de su serie de Fourier converge a f de x uniforme en cada punto de continuidad de y. De este resultado se desprende el teorema que aparece allí como teorema de Feyer, y como hecho curioso o hecho destacable, Feyer descubrió este resultado a la edad de 19 años y el mismo fue publicado cuando Feyer tenía 20. Entonces, básicamente la idea de Feyer es expresar a la serie de Fourier en términos de ¿quién? En términos de el núcleo de Dirichlet, que aparece aquí abajo expresado en forma explícita, en forma cerrada. Y con esa expresión para la serie de Fourier, entonces encontrar una expresión integral también para para la sucesión formada por los promedios de la serie de Fourier.
La expresión integral que él encuentra permite deducir un núcleo que hoy en día se conoce como el núcleo de Feller. Y con esa propiedad, él puede mostrar que en efecto la diferencia entre la función y eh, los promedios de la suma de Fourier tienen una representación integral que puede ser convenientemente acotada con las hipótesis de continuidad de F. Bien, Landau en 1908 también utiliza un enfoque tipo método integral singular. En el caso de Landau, el núcleo que va a utilizar es precisamente el que aparece acá y va a probar otra vez con métodos similares que el polinomio que aparece expresado en la lámina converge uniformemente a quién, converge uniformemente a la función continua, ahora sí, sobre el intervalo AB. Por lo tanto, el polinomio que consigue Landau es un polinomio algebraico. Bien. Y ahora, cambiando de enfoque y pasando a el enfoque de demostración alternativa, que depende de la aproximación por una función continua particular, daremos algunas pinceladas sobre la demostración de Lebesgue de 1898. En esta demostración, Lebesgue considera una función continua sobre el intervalo menos 1, 1, y entonces va a mostrar que efectivamente existe un polinomio algebraico que cumple las condiciones de aproximación deseadas. Esta demostración es una de las más citadas en la comunidad matemática y es considerada posiblemente la más elegante de las demostraciones del teorema de Bayes. Lebesgue demostró este resultado cuando tenía 23 años y particularmente fue la primera publicación de Lebesgue. Bien, entonces, algún breve esquema sobre la demostración. Lebesgue considera F en el intervalo menos 1, 1, considera eh, alguna partición en el intervalo menos 1, 1, y estudia, porque Lebesgue sabe eso, estudia a las poligonales con vértices en los puntos de la forma XJ, F de XJ. Lebesgue sabe que cuando en esa partición se agregan cantidades de puntos indefinidas, o sea, una gran cantidad de puntos, entonces la poligonal se va a aproximar en norma uniforme a F tanto como se quiera en ese intervalo. Así que la demostración de Lebesgue realmente consiste en aproximar la poligonal por un polinomio. Para hacer eso, Lebesgue va a expresar en forma conveniente a esa poligonal. La representación coloreada en azul que aparece allí, digamos, es una representación de la poligonal expresada en la notación moderna de Klein. Básicamente, Lebesgue logra mostrar que g de x se puede coloreada en azul en esta lámina, así que reduce su problema a encontrar una aproximación para la función módulo de x en menos 1, 1. La clave para encontrar esta aproximación utilizada por Lebesgue fue expresar la función módulo de x como la raíz cuadrada de x cuadrado y luego sumar y restar 1 para entonces obtener ¿qué expresión? Para entonces obtener una expresión en variable z para la función raíz cuadrada de 1 menos z, donde z es 1 menos x cuadrado. Y entonces desarrollar a partir de la fórmula binomial a la función raíz cuadrada de 1 menos z en potencias de 1 menos x al cuadrado, es decir, la serie que va a encontrar Lebesgue no es una serie de Taylor. Básicamente es la serie que aparece acá, ya expresada en términos expresada aún utilizando la variable z, ¿okay? No en términos de x, sino expresada aún utilizando la variable z y con sus coeficientes determinados. Y de allí, Lebesgue va a truncar esa serie
va a ser el cambio de variable correspondiente, o sea, va a pasar de la variable z a la variable x otra vez y va a realizar una elección cuidadosa de las constantes predeterminadas de su J que aparecían por allí en las láminas anteriores para poder llegar a esta estimación de la función poligonal g de x con respecto a ese polinomio que aparece allí. En conclusión, dB aproxima la poligonal por un polinomio y luego, como la poligonal aproxima la función continua, entonces utiliza el método de sumar y restar cero característico de este tipo de problemas de análisis para encontrar la aproximación polinomial hacia la función f. Finalmente, el enfoque complemento. El enfoque complemento del enfoque complemento hemos tomado la demostración de 1912-1913 de Sergei Bernstein. En esta demostración, el profesor Bernstein considera funciones definidas sobre el intervalo 0,1 que sean acotadas, define unos polinomios particulares a partir, a partir de su manejo y conocimiento de la teoría de probabilidades. Hoy en día estos polinomios llevan su nombre, se llaman polinomios de Bernstein, y muestra que para esa función acotada definida sobre el intervalo 0,1, esa sucesión de polinomios converge puntualmente a la función f en cada punto de continuidad de f. Pero si además le pedimos a la función acotada que sea continua sobre el intervalo cerrado 0,1, entonces la convergencia se vuelve uniforme. Bonus de la demostración del teorema de Bernstein. Primero, entrega una expresión explícita, ¿verdad? Construye explícitamente con fórmulas cerradas los aproximantes hacia la función f. Finalmente, utilizando nuevamente que la composición de funciones continuas es de nuevo una función continua, entonces él puede trasladar el problema, él puede trasladar su solución del problema de aproximación del intervalo 0 a 1 al intervalo AB y viceversa. La técnica de Bernstein consiste, al igual que la de Ballestra, en encontrar entornos abiertos del punto X en consideración y acotar convenientemente las diferencias entre el enésimo polinomio de Bernstein y la función continua, tanto dentro como fuera de ese entorno. Bien, no me voy a detener en los tecnicismos por razones de tiempo, pero sí quiero llegar a la expresión en violeta, la expresión moradita que aparece aquí, que nos expresa ya a la diferencia de f de x junto con el polinomio de Bernstein en términos de estas dos sumas. Estas dos sumas utilizando la continuidad uniforme de f en el intervalo 0,1, cuando f es continua en ese intervalo, nos permiten hallar las acotaciones requeridas en cada uno de los casos, a cada una de esas sumas. ¿Okay? Y con esa idea en mente, entonces, efectivamente, la cota, la mayoración asociada al módulo de la diferencia de f de x y el polinomio de Bernstein es la que aparece allí. Tome en cuenta que para este segundo término, las constantes m y delta sub 1 al cuadrado son constantes fijas y la sucesión de funciones 1 entre 2 por n tiende a 0 cuando n tiende a infinito. Así que con eso estamos resueltos. Comentarios finales. Bueno, uno usualmente recomienda la literatura que a uno le gustó. Al igual que las novelas, uno recomienda a los amigos las novelas que a uno le gustaron. Entonces yo particularmente recomendaría, para seguir en detalle cualquiera de estas demostraciones, tanto de este periodo como de periodos posteriores, las series de artículos del profesor Alan Pincus, escritos entre el 2000 y el 2005, así como el artículo sobre
generalizaciones del teorema de Ballestas del profesor Doron Dubinsky, ¿okay? Para la parte de otros periodos y otras demostraciones alternativas posteriores al periodo que hemos estudiado o que hemos revisado en estas charlas. Y finalmente, Seymour Schuth tiene un exquisito paper incluido en la colección de trabajos especiales sobre aspectos de la vida y el trabajo de Ballestra, que apareció en 1989 en alemán, pero que recientemente, en el año 2006, fue traducida por Spectrum Berlin, Springer Spectrum al inglés, así que no tiene, sinceramente, no tiene desperdicio. Finalmente, el profesor Thomas Corner de la Universidad de Cambridge, pues en ese libro de análisis de Fourier, que puede al principio parecer un poco directo en cada uno de sus capítulos, pues tiene un magnífico apéndice donde describe lo que en su, en su idea, en su opinión, es la motivación, o fue la motivación que Ballester tomó a partir del conocimiento que tenía de la teoría o de la solución de la ecuación del calor dada por Fourier. Bien, ya he nombrado todas las referencias, la bibliografía utilizada en esta charla, salvo posiblemente el Service on Bayesian Approximation Theory, de mi autoría y en colaboración conjunto con la profesora Dilcia Pérez, porque ese paper, a pesar de que yo lo he utilizado para esta presentación, contiene material adicional. ¿Okay? Contiene material adicional, una buena recomendación para el que quiere ir más allá. Y en el caso mío, pues dejaré algo para las próximas charlas, ¿no? Para comentarles. Eh, muy bien, con esto he terminado la charla y agradecida por su atención. Bueno, muchas gracias. Vamos a agradecer a Yamile por la charla. Estoy aquí. ¿Cómo están? No sé si me escuchan. Sí, te escuchamos bien. Dale. Ok, Sí. muy bien, muy bien. Si quieres comentar algo sobre lo del video, estamos grabando, entonces queda todo en récord. Bueno, agradecerles la compañía de hoy. Si Cristina ya les comentó, nosotros intentamos hacer un esfuerzo para no perder la continuidad del seminario. Y es esa la razón por la que Vicky ha aparecido tantas veces los viernes, en particular este viernes. Pero tantas veces no son dos, porque estás haciendo como los primeros sistemas de numeración. 1, 2 y mucho. Sí, profe, sí, tal cual, tal cual. Está por aproximaciones sucesivas. Claro, 1, 2 y mucho. Vicky, sí. muy buena la charla, ¿sabes? Gracias, profe. Quería hacerte un comentario. Sabes que la función valor absoluto, sí. La función valor absoluto que tú la describes también en esa aproximación del EBEC, juega un papel muy importante como una función límite, en el sentido siguiente. Ella, como es apenas absolutamente continua, es decir, tiene derivada 1 y menos 1 y brinca en 0, casi seguramente, digamos, es derivable. Ajá.
pero tiene el hecho de que sea derivable y que sea continua. Por ejemplo, su desarrollo en polinomio de Hermite, cuando uno desarrolla en polinomio de Hermite, usando la medida como medida, la medida gaussiana, pasa un fenómeno interesante, porque tú ves los coeficientes y cuando haces la asintótica de los coeficientes, te das cuenta de que la convergencia de la serie en L2, porque claro, la función valor absoluto está en el L2 de la gaussiana, entonces tiene desarrollo en polinomio de Hermite en la gaussiana, y entonces cuando tú haces su cálculo explícito, te das cuenta que converge apenas. Es decir, y es verdad, a uno ve el cálculo y dice, bueno, voy a calcular todo esto por fórmula de Stirling, y converge apenas. Y eso hace que, te voy a contar algo de mi investigación que está muy ligada a eso. Sí. Eso hace que, suponte que tú tienes una función la función es derivable, ¿verdad? Y analiza los ceros de esa función. Entonces, claro, como es derivable, en todo intervalo compacto llega a tener un número finito de ceros, ¿verdad? Entonces, Sí. ahora suponte tú que tú ahora tienes una función como la función de Weierstrass, una función que tiene un módulo de continuidad un medio, más o menos, ¿no? Un módulo de continuidad está en un holder de un medio. Entonces, esa función, cuando tú la ves que ella pasa por el cero, digamos, los conjuntos de ceros son como conjuntos de Cantor, ¿no? Entonces, son gorditos. Ajá. Entonces, suponte que tú dices, bueno, pero yo lo que voy a hacer es lo siguiente, yo voy a aproximar esa función por un método como cualquiera de estos que has mostrado, por una poligonal, pongamos, ¿no? O por una función como la gaussiana, de tal manera que esa función ahora podría ser hasta C infinito, si te da la gana, la función aproximante. Ajá. Y ahora tú ves, claro, y ahora, como ahora C infinito, o C2, o lo que sea, ahora tiene cero aislado. Entonces, la pregunta que tú te haces, esos ceros aislados, ¿qué pasa cuando hago la regularización, cuando el parámetro de regularización lo tiendo a cero, como hiciste tú, igualito? Bueno, resulta que hay maneras de demostrar que efectivamente eso converge a que ese número de cruces, ese número de cero, converge a un conjunto, al conjunto ese de ceros de la función holderiana. Y todo se juega por el desarrollo el número de ceros lo pones en términos del valor absoluto de la derivada, y el hecho de que el valor absoluto no se comporte bien hace que las cosas que tengan una convergencia muy poco, ¿cómo decirlo? Tenga una convergencia muy mala cuando tiendes el parámetro infinito, el parámetro a cero, el parámetro de regularización, entonces pierdes todo, y es la función valor absoluto la que juega un papel importante en eso. Entonces, es una cosa que me ha perseguido, ¿no? Y por eso cuando vi una exposición me dije, ay, pero qué lindo esto, que hasta Lebesgue ya tenía esa manía con la función valor absoluto. Sí. Fue de hecho el primer paper de Lebesgue. Su primera publicación fue precisamente con una idea muy bonita desde el punto de vista geométrico, porque él no se lanza como en la mayoría de las demostraciones, bueno, vamos a aproximar directamente a la función continua, tal vez utilizando métodos el método de integrales singulares. No, él no hace nada de eso, no apela a Fourier, sino que sencillamente apela a una idea geométrica conocida, que es que cuando tenemos una función continua en un intervalo compacto, y tomamos una partición de ese intervalo, cualquier poligonal va a aproximar uniformemente a esa función continua. Entonces, en vez de trabajar con la función, trabaja con la aproximación de la poligonal en términos de funciones continuas casi a trozos, porque al final del día, las funciones que tomas para aproximar la poligonal
o como expresa la poligonal, digamos, es en lo que nosotros diríamos ahora, lo llamaríamos en versión moderna, spline, ¿no? Spline de grado 1. Claro. Muy linda charla, Vicky. Preciosa. Muchas gracias, muchas gracias. Yo no sabía ese comportamiento, no conocía ese comportamiento de el módulo de X. Yo pensaba que sí lo conocías, porque ese truco de poner que el módulo es raíz de X al cuadrado, es la raíz de X al cuadrado, y después sumar y restar 1, que al final te lleva a la expansión del binomial de un medio. Se parece mucho a otras representaciones de la función valor absoluto, como la transformada de Fourier inversa de 1 menos coseno de lambda sobre lambda al cuadrado. Claro, ese sí, porque ese involucra los polinomios ortogonales de Chebyshev. Claro, entonces... O sea, cuando usted me pone el intervalo compacto, yo me muevo como pez en el agua. Pero cuando ya hablamos del núcleo gaussiano, ya ahí me liberó toda la recta y ese sí no lo conocía. Te tiré un slide, tú sabes, para hablar. Aquí no puedo hablar en términos beisboleros porque aquí son futboleros, pero te tiré un slide, ¿no? Sí, tal cual, profe, tal cual. Ay, pero estoy muy contento. Lamentablemente, yo creo que el hecho de que teníamos ese hueco y tal, no tuvimos bastante audiencia que valía la pena realmente. Sí, no, y también debo decir que es que hay varios seminarios que se están celebrando justo en este momento, varios seminarios de carácter internacional este día viernes. Coincidencia. Por ejemplo, sí, hubo coincidencia. Por ejemplo, Wilfredo está ahorita montado en doble tanda, desde la mañana con Rodolfo Torres, y creo que ahorita dentro de un rato comienza la otra charla de Rodolfo Torres en Roosevelt University. Entonces ya era bastante complicado, La charla estuvo muy buena, el contexto histórico, todo excelente. Quedé curiosa con algo que Chichi mencionó, eso de la convergencia mala, ¿a qué se refiere? Yo que digo, bueno, que no es que convergencia mala, por ejemplo, tú sabes que la serie, por ejemplo, tú tomas la serie armónica, pero le pones coeficiente 1 sobre n a la alfa y pones alfa igual a 1, divergencia, y la divergencia es como logaritmo de n, ¿no? Pero si tú modificas tú vas modificando con funciones de variación lenta en el infinito, esa de 1 sobre n, entonces tienes convergencia y no tienes convergencia, te va dependiendo de cómo pones eso es lo que yo llamo convergencia mala, es decir, que no estás en el rango de validez importante de convergencia porque estás en el borde. Es decir, y si deriva, que es lo que pasa con la función valor absoluto. Valor absoluto. Sabes que tienes una función que brinca. Entonces, ya al derivarla, pierdes la convergencia digamos, en convergencia puntual. Todavía tienes la convergencia, como al derivarla es menos 1, 1, todavía tienes convergencia en L2, pero ya pierdes la convergencia puntual porque los coeficientes digamos, en valor absoluto se comportan como la serie armónica casi, ¿no? Entonces, eso es lo que yo me refería mal. Y entonces eso está ligado a eso que yo decía, ¿no? Como la aproximación se deteriora. Pero bueno, son cosas muy lindas que me vinieron a la cabeza con lo que Vicky... Yo le digo a ustedes, le dice a Yamile, yo le digo a Vicky, no puedo decirlo de otra manera. Sí. Así fue que Vicky. Exacto. Hoy vino pues Yamile. No, yo también le digo Vicky. Vicky. No, y ya Cristina también me dice Vicky en nuestras terapias de Squame. Ya cuando nos aparecemos formalitas, entonces ahí sí me llama Yamile. Sí, dime, Roberto. Yo tenía, ¿te acuerdas de un chiste que yo te hacía, que era que cuando te ibas a comprar un Vicky salía de la tienda con un yoyo?
Ajá, sí, sí, me acuerdo. Bueno, no, lo que pasa es que yo me fui a vacunar, hoy era la segunda dosis, y llegué y Ujú. no había Pfizer en el centro de vacunación. Entonces ahora tengo que ir mañana a otro centro de vacunación donde sí hay Pfizer y me la pone, pero por eso no llegué a tiempo. Me da lástima. Lo bueno es que está grabada. Muchachos, Grabado. Sí, me sí. voy a tener que ir porque esta es la hora de mi caminata y como sabe Cristina, ya aquí se está haciendo de noche temprano y si no me agarra la noche. Pero bueno, encantado, como siempre Vicky, no, con esa pasión didáctica que tiene, no. Gracias, gracias, profe. Lo bueno es que está Ay, grabada. gracias, Vicky. Voy a parar la grabación. Bueno, muchas Bueno, me gracias, Vicky. voy porque si no se me hace de noche. Chao, profe. Bye.